La pregunta había sido, ¿por qué acá ingresamos sulfato de sodio si nosotros en realidad necesitamos sulfuro de sodio? Y la respuesta era que el sulfato es mucho más barato y más fácil de manipular que el sulfuro, y que la caldera funciona como una fábrica, entre comillas, de sulfato de sulfuro de sodio a partir de sulfato. Para que eso ocurra, tiene que haber condiciones de baja cantidad de oxígeno en la parte baja de la caldera, y en esas condiciones el que actúa como oxidante es el azufre, pasando de estado de oxidación más 6 acá a estado de oxidación menos 2 acá. ¿Sí? Luego sí se inyecta oxígeno en la parte más alta de la caldera para completar todo lo que sea la combustión de la materia orgánica, ¿sí? Para garantizar de que la materia orgánica se queme, se combustione totalmente, y de esa forma eh, producir toda la energía eléctrica que yo necesito. Yo les había dicho, les había preguntado cómo funcionaba un intercambiador de placa, y ustedes me dijeron que funcionaba más o menos como un radiador. Eso es más o menos cierto. ¿Sí? Si yo tengo un intercambiador de placa, lo que voy a tener es muchas placas. Esto es esquemático, ¿no? O sea, claramente es esquemático, ¿sí? Entonces, todas las placas impares, pero no las placas, las ranuras impares, por aquí, va a circular el líquido que se está calentando, por ejemplo, ¿cierto? ¿Sí? Y en sentido opuesto, ¿sí? Podría ser por aquí, por las placas, por las ranuras pares, va a circular el que se está enfriando. ¿Sí? Entonces, todas las placas, las ranuras pares están conectadas entre sí, las ranuras impares están conectadas entre sí, pero este líquido y este líquido no entran en contacto directo nunca. Siempre, si entran en contacto a través de este material de la placa, digamos, que suele ser de acero inoxidable o de algún material, de acero inoxidable, en general suele ser de acero inoxidable, de un material que tenga buena capacidad de intercambio, ¿sí? De calor. Entonces, esto se llama un intercambiador de calor, ¿sí? El esquema de cómo ingresan puede variar, ¿sí? Puede ser que ingrese por acá y salga por acá, ingrese por acá y salga por acá, ingrese por acá y salga por acá, o al revés, o incluso yo tengo un intercambiador de placas que tiene eh, así el ingreso, ¿sí? De un lado tiene un ingreso y un egreso, y acá del otro lado tiene un egreso y un ingreso, ¿sí? Entonces por acá ingresa el líquido refrigerante, y por acá sale el líquido refrigerante caliente, y por acá ingresa el líquido que yo quiero enfriar, y por acá sale el líquido frío. Constructivamente puede ser así, o puede ser así también, ¿sí? En lugar de no tener esto acá, ¿sí? Entonces ingresa por acá, por las ranuras pares, y este ingresa por acá y pasa por las ranuras impares, y sale por acá. Uno ingresa por acá y sale por acá, y el otro ingresa por acá y sale por acá. Eso de cómo ingresa y cómo sale puede variar constructivamente de un enfriador de placas o un intercambiador de placas a otro. Lo que no varía es que los líquidos en ningún caso entran en contacto, y siempre están separados por placas con una muy buena transferencia de calor. ¿Qué características
muy positivas tienen estos enfriadores, tienen muy alta capacidad de transferencia por unidad de volumen, digamos, ¿sí? En muy poco espacio yo puedo generar una gran cantidad de intercambio porque justamente las placas me generan mucha superficie de contacto cada placa. Y este intercambiador puede tener muchísimas placas, ¿sí? En general, incluso hay algunos que se pueden seguir agregando placas acá en la medida que yo vaya necesitando aumentar la producción, ¿sí? Yo en todos los casos hablé de líquido refrigerante, perdón, o de un líquido y otro líquido. Yo mencionaba que nosotros teníamos vapor, ¿sí? Vapor que utilizamos para calentar el licor negro en este caso. En ese caso lo que yo hago es, utilizo el intercambiador de placas a una determinada presión que sea justo la presión a la cual el vapor que yo dispongo se condensa, ¿sí? Porque en ese paso de estado vapor a estado líquido, el vapor libera su calor latente de vaporización, que es mucho. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos en la clase pasada que para evaporar una olla de agua a los fideos, por ejemplo, yo necesito agregarle mucha energía? Y por el contrario, si yo condenso todo ese vapor, libera muchísima energía en ese cambio de estado, ¿sí? Entonces yo opero con este intercambiador en el punto en el cual se condensa a una determinada presión, ¿sí? Entonces yo, por una parte, por la parte superior, por ejemplo, voy a estar inyectando vapor saturado, y por la parte baja voy a estar extrayendo condensado. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. ¿Podría por ahí fijarse un poquito el zoom sería para poner un poco más nítido la imagen? No sé si ustedes, por ahí yo me enganché por último, No, pero no sé, Ricardo, como sí, no sé. fíjate en tu configuración de tu pantalla, tenés Sí. una partecita que dice Gallery View o Speakers View. Sí, sí, no, está así agrandado. Ya está, yo lo estoy viendo en su pantalla única usted, pero no sé si a los otros le pasa lo mismo. Yo no llego a ver muy nítido el esquema. ¿Fuera de foco o muy chico? Eso, fuera de foco. Ah, perdón. Ahí está. Ah, perdón, fuera de foco me decía. Ok, bueno, ¿es necesario que explique todo de vuelta? Espero que no. No, no, no se siguió, pero yo Bueno, perfecto. solamente como me enganché por último no quise interrumpirle. Está bien, bueno, listo. Quedó claro los intercambiadores, ¿sí? Sí, sí. Entonces yo estaría ingresando por un lado licor negro, que sale y se calienta hasta el punto que podría salir una parte ya en su punto de ebullición, y por el otro lado estoy ingresando Vapor. vapor Sí. y sale condensado, ¿sí? Gonzalo, sí. Condensado lo reutilizo en la caldera, ¿sí? Y este licor negro que yo concentré, ¿están viendo mi pantalla o no? No, no están Sí, viendo. sí, sí, sí. ¿Están viendo mi pantalla o mi hojita? Es su hoja, su hoja. No, no, no. Ojalá. Ya está acá. Suspendemos esto. Suspendemos esto. Y ¿sí? Entonces, yo lo que hago es inyecto vapor, acá pasa por atrás el vapor, ingresa en el intercambiador de placas. Fíjense que el intercambiador tiene algunas ranuras rojas y otras ranuras de otro color, ¿sí? Claro. Entonces, por las ranuras impares, por ejemplo, pasa el vapor y extraigo condensado, ¿sí? Y por el otro intercambiador yo inyecto, puede ser licor negro que viene de la otra etapa, ¿sí? Entonces, yo estoy concentrando el licor negro y por acá estoy sacando, bueno, este ejemplo no está bueno. Bueno, no importa. Yo produzco vapor, yo llevo a calentar esto de tal forma que produzco vapor que lo inyecto en el otro intercambiador de placas, de No. la otra etapa, ¿sí?
y así sucesivamente. ¿Sí? El líquido puede ir en un sentido y el vapor puede ir en el otro sentido. ¿Sí? En la medida en que yo vaya, eso es propiedades coligativas, en la medida que yo vaya concentrando una solución, aumenta su punto de ebullición. Eso es correcto. Lo demostramos fácilmente cuando estamos por hacer fideos, que ponemos a calentar la olla, empieza a hervir, y si le agrego sal, deja de hervir por un instante. Sí. ¿Por qué? ¿Porque la sal enfrió ese volumen de agua? No, la sal no llegó a enfriar ese volumen de agua. ¿Sí? Los gramos de sal que yo le puse son insuficientes para bajar significativamente la temperatura, pero son importantes para aumentar la concentración de esa solución entre comillas de agua, y que aumente su punto de ebullición. Entonces yo voy jugando con el punto de ebullición con las presiones. Si yo necesito bajar el punto de ebullición, disminuyo la presión. Y así sucesivamente, ¿cierto? Sí. En función del vapor que yo dispongo, yo puedo regular la presión para que siempre esté hirviendo, ¿sí? Y que se produzca esa concentración que yo necesito. Sí. En este esquema, el vapor va para un lado y el líquido va para el otro. No siempre es así. No siempre es así. En el caso de la industria pulpa, no siempre va a ser así. Tengan en cuenta que yo podría tener en una primera etapa, como yo tengo mucho líquido, en una primera etapa, yo podría estar utilizando vapor de alta temperatura en la primera etapa directamente. ¿Para qué? Para hacer más holgada las siguientes etapas. Entonces yo en la primera etapa inyecto vapor de alta presión y temperatura claramente, ¿sí? Y produzco un gran caudal de vapor que después lo utilizo en las siguientes etapas, ¿cierto? Entonces en la primer parte el ingreso sería en paralelo, digamos, ¿sí? Ingresa licor negro e ingresa en el mismo sentido vapor. ¿Sí? No es en contracorriente como se mostraba en este esquema. ¿Viste? En este esquema es en contracorriente, es en sentido opuesto. Otra cosa, yo podría estar en las últimas etapas, ¿sí? Yo voy a obtener un licor con 75% de sólido, ¿sí? Yo cómo bombeo eso hasta la caldera. Tengo que poder bombearlo, pero 75% de sólido es una pasta, ¿sí? ¿Cómo hago para bombear si eso es súper viscoso? Podría inyectarle vapor de alta en la última etapa, y de esa forma aumento también la temperatura, no solo el punto de ebullición, aumento la temperatura para que el licor concentrado, al estar más caliente, sea más fácil de bombear. ¿Sí? Entonces, el esquema de cómo ingresa y cómo sale el vapor puede variar de fábrica en fábrica. Sepan que, en función de las necesidades de cada fábrica, eh, puede variar ese esquema. Lo que no varía, lo que en general no va a variar, es que van a tener evaporadores de múltiple efecto, porque eso les va a permitir utilizar de forma más eficiente el vapor. Constructivamente hablando también es mucho más eficiente hacerlo así que en una única etapa. Lo que también tienen en común los evaporadores de múltiple efecto es que el vapor que yo produzco en una etapa lo puedo utilizar en otra etapa. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro de evaporación? Sí, sí. Bueno. Luego, si nosotros vamos al esquema de recuperación, están viendo mi pantalla, ¿no? La presentación está buena. Sí. La presentación, sí, la presentación. Sí. Sí. Bien. Yo voy a ingresar con el smelt que había salido de acá. ¿Se acuerdan? Este smelt que yo saco de la parte baja de la caldera. Yo saco el smelt, que es esto, carbonato de sodio y sulfuro de sodio. ¿Sí? Ese smelt sale en forma de ceniza o de una lava, si se quiere, entre comillas, ¿sí? A muy alta temperatura, pero ya en un estado casi sólido, ¿sí?
ese smelt yo lo disuelvo en agua, digamos en agua por ahora, ¿sí? Acá dice licor blanco diluido, acá, pero no pensemos en licor blanco diluido, digamos lo disolvemos en agua por ahora, ¿sí? Disuelvo, ¿sí? Y ahí obtengo lo que se llama el licor verde. Se llama licor verde porque es verde, ¿sí? Bastante intuitivo para ponerle nombre, ¿sí? En este tanque de disolución, ¿sí? Luego pasa a un segundo tanque en el cual tiene un fondo cónico en el que se va a sacar la escoria. La escoria es todas las piedras que se solidifican y no llegan a disolverse, ¿sí? ¿Sí? Entonces, yo lo único que hice hasta acá es convertir ese smelt a una solución donde yo tengo el sulfuro de sodio y el carbonato de sodio disuelto, vale la redundancia, ¿no? Porque si una solución está disuelta, ¿sí? Entonces, obtengo carbonato de sodio y sulfuro de sodio. El sulfuro de sodio no va a alterarse en todo este proceso porque ya está como sulfuro de sodio, que es lo que yo necesito para mi proceso de pulpado, ¿sí? Para mi licor blanco. Entonces, prestemos atención al carbonato. El carbonato viene aquí y yo lo mezclo con hidróxido de calcio, ¿sí? El hidróxido de calcio. ¿Qué va a ocurrir cuando el carbonato de sodio se mezcla con el hidróxido de calcio? Yo voy a tener una reacción acá en la cual yo voy a producir hidróxido de sodio y carbonato de calcio, ¿sí? Yo tenía carbonato de sodio y ahora obtengo carbonato de calcio. Tenía hidróxido de calcio y ahora tengo hidróxido de sodio. ¿Hasta ahí bien? Sí, sí. Listo. Fin. Ya tengo licor blanco. Porque dijimos que nosotros necesitamos convertir el carbonato en hidróxido. Carbonato de sodio en hidróxido de sodio. Ya está. Ya tengo eso, ¿sí? Entonces lo que hago es, lo paso esto por varias etapas donde yo le doy tiempo de contacto para que esa reacción sea completa y acá en la parte superior saco esa mezcla de carbonato, perdón, de hidróxido de sodio y el sulfuro de sodio que ya estaba, que nunca dejó de estar, ¿sí? Eso extraigo y separo y mando a digestión. ¿Quedó claro? Ahora la pregunta es, ¿qué hago con el carbonato de calcio? En general, las sales de metales divalentes son poco solubles, ¿sí? El calcio tiene valencia 2 en este caso. Son poco solubles y por lo tanto precipita, ¿sí? El carbonato de sodio permanece en solución, pero el carbonato de calcio precipita. Entonces, cuando ocurre esta reacción, se produce un precipitado acá, se produce como un barro, en el cual yo obtengo por la parte baja de estos tanques con fondo cónico, obtengo carbonato de calcio. Pero ese carbonato de calcio no es una piedra, es un barro, ¿sí? En el cual yo voy a extraer, pero extraigo también con ese carbonato de calcio algo de líquido, ¿cierto? ¿Y ese líquido qué es? Es ni más ni menos que el licor blanco, que es el líquido que yo estoy sacando por acá arriba, ¿sí? Si sale líquido por acá abajo, no es ni más ni menos que el licor blanco, ¿sí? Entonces, ese barro que tiene mezcla de carbonato de calcio y licor blanco, yo lo mando a una etapa de lavado en el cual yo voy a secar o succionar, filtrar el carbonato va a quedar retenido en una membrana y yo voy a separar el hidróxido de sodio y el sulfuro de sodio que tuve. Lavo ese carbonato con agua y voy a estar diluyendo el licor blanco, ¿sí? Y el carbonato de calcio que me quedó lo mando al horno de cal. Ahora vamos a ver qué ocurre en el horno de cal. Por el otro lado, ese agua, entre comillas, que yo saqué del lavador,
que no es ni más ni menos que el licor blanco que vino de acá, más el agua que yo le agregué para lavar, o sea, me quedó un licor blanco diluido. Ese licor blanco diluido, yo lo recirculo todo por acá, 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 para disolver el esmalte. ¿Se acuerdan que yo les dije que a priori digamos que era agua, pero que en realidad era licor blanco diluido? Bueno, este licor blanco diluido viene de acá. No es agua, es licor blanco diluido que sale de acá. ¿Sí? Lo utilizo para disolver el esmelt y de esa forma no pierdo hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, que lo perdería si yo esto lo mando a tratamiento de fluente o donde fuese. ¿Sí? Luego, el carbonato de calcio, que yo ya lo tengo acá, libre de hidróxido de sodio, libre de sulfuro de sodio y con una humedad más o menos baja, entre comillas, o sea, ya no está empapado en agua, sino que está ya filtrado y separé ya la fase líquida, lo mando al horno de cal. En el horno de cal, ¿qué ocurre? La calcinación, mediante la cual yo le aplico calor que se obtiene a partir de la quema de un combustible externo, ¿sí? Que generalmente fue el oil, ¿sí? Yo le doy energía a este carbonato de calcio y mediante el calor que le apliqué se va a descomponer en óxido de calcio y dióxido de carbono. ¿Sí? El dióxido de carbono pasa a fase gaseosa y se pierde, se va junto con los gases de combustión del fuel oil, y el óxido de calcio yo lo mando a esta primera etapa, en la cual cuando yo mezclo un óxido básico, como es el óxido de calcio, con agua, ¿qué es lo que ocurre? Se produce un hidróxido. Entonces, este óxido más agua me da hidróxido de calcio. Y este hidróxido de calcio no es ni más ni menos que el que yo utilicé para que reaccione con el carbonato de sodio. ¿Se entendió el esquema de recuperación? Más o menos. Sí, sí, sí. Más o menos. ¿Sí? Vamos a ver si con esto se entiende mejor. Yo tengo mi esquema de pulpado, ¿cierto? ¿Sí? Yo acá tengo el digestor donde entran chips de madera. ¿Sí? Obtengo pulpa y licor negro que va a un proceso de lavado en el cual yo extraigo la pulpa y separo el licor negro diluido. ¿Cierto? El licor negro diluido con un 14 o 18% de sólidos, que son sodio, azufre y lignina, entre otras cosas, va a la planta de evaporación, donde yo concentro el licor hasta llegar a un 65-70% de sólidos. Antes de la caldera, yo le agrego el make-up, que es la reposición de en forma de sulfato de sodio, como ya lo habíamos explicado, ¿cierto? En la caldera de recuperación, la materia orgánica se convierte en vapor y electricidad, y la materia inorgánica se convierte en el esmelt, que tiene principalmente carbonato de sodio y sulfuro de sodio. Y sulfuro. Ese carbonato de sodio y sulfuro de sodio yo lo mezclo con agua o licor blanco diluido, que me va a producir el licor verde. El licor verde era una solución de esto acá. ¿Sí? Este licor verde ingresa al circuito de recuperación, donde yo lo voy a mezclar con óxido de calcio. Como este licor verde está en una solución acuosa, el óxido de calcio, este óxido de calcio, se va a convertir en hidróxido de calcio, ¿cierto? Y el hidróxido de calcio va a reaccionar con el carbonato de sodio para formar hidróxido de sodio y carbonato de calcio. ¿Sí? El hidróxido de calcio se convierte en carbonato de calcio y el carbonato de sodio se convierte en hidróxido de sodio. Por dicho, se convierte, digo, en realidad la reacción ocurre en simultáneo, ¿no?
Entonces, yo ingreso con carbonato de sodio e hidróxido de calcio para formar carbonato de calcio e hidróxido de sodio. ¿Sí? Eso claro. Esta mezcla de carbonato de calcio, sulfuro de sodio, que siempre estuvo ahí y nunca se modificó, e hidróxido de sodio, yo los puedo separar en dos fases. ¿Por qué? Porque el hidróxido de sodio y el sulfuro de sodio son solubles en agua. Entonces yo, a medida que voy sacando fase acuosa, voy sacando sulfuro de sodio e hidróxido de sodio. Y eso va yendo con forma de licor blanco a la planta de cocción. Y reinicia el ciclo de cocción. ¿Cierto? Por otra parte, este carbonato de calcio precipita. Precipita y yo lo separo por la parte baja de esos tanques, ¿sí? Lo filtro, lo lavo, que acá no figura, en este esquema no figura, lo filtro, lo lavo y lo mando al horno de cal. En el horno de cal, el carbonato de calcio se convierte en óxido de calcio, ¿sí? Óxido de calcio y dióxido de carbono. ¿Sí? Y ahí vuelvo a obtener el óxido de calcio, que cuando se mezcla con la solución acuosa del licor verde, me va a dar hidróxido de calcio y empieza todo vuelta. ¿Quedó claro el circuito de recuperación? Sí, sí. Este esquema muestra otro agregado, otro acá, arriba. El Sí, make-up de carbonato de calcio, exacto. por lo mismo, ¿sí? Sí, por la pérdida del- Por la pérdida de calcio. no, exacto, en el proceso que va al horno de Exacto. cal. Yo en Sí, este proceso puedo llegar a perder algo de sales de calcio, ¿sí? Carbonato de calcio o hidróxido de calcio u óxido de calcio, ¿sí? Óxido de calcio y hidróxido de calcio no son sales, que quede claro. Puedo llegar a perder calcio en alguna de sus formas, ¿sí? ¿Yo cómo lo recupero? Lo puedo meter en forma de hidróxido de calcio, en forma de óxido de calcio o en forma de carbonato de calcio. La pregunta es, ¿por qué utilizo carbonato de calcio? Porque barato. Más barato. No, no sé. El carbonato de calcio no es ni más ni menos que la piedra caliza, ¿sí? Claro. Es inocua, no es tóxica, no es corrosiva, no me genera ningún problema. ¿Sí? La puedo traer de una cantera a muchos kilómetros en un camión sin demasiado problema. ¿Sí? En cambio, el óxido de calcio, el óxido de calcio es la cal viva, y el hidróxido de calcio es la cal apagada, que también te come la mano, digamos, ¿no? Cualquiera de las dos son difíciles de transportar. no. Entonces, me conviene toda la vida comprar piedra caliza si yo acá en mi horno de cal tengo ni más ni menos que la fábrica de óxido de calcio a partir de carbonato de calcio. Este horno de cal no es ni más ni menos que una fábrica de óxido de calcio a partir de carbonato de calcio. Entonces, como tengo la fábrica, me compro este que es más barato para producir este que es más caro y más difícil de manipular. Buenísimo. ¿Se entendió? Sí. Sí. Dejamos acá porque está terminando la sesión. Hasta luego, chicos. Nos vemos la semana Ok. que viene. Mañana tienen con Rubén. Vale, nos vemos. Ok, chau, chau.